Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su Comisión para la Igualdad de Género les dan la bienvenida a la conferencia Atribuciones del CONAPRED y Resoluciones por Disposición. Saludamos a quienes en este evento o reciben este evento a través de la transmisión a las salas regionales del Tribunal en la República. Y damos la bienvenida a las personalidades que integran el Presidium. Licenciada Nuriney Mendoza Aguilar, Directora General Adjunta de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, bienvenida. La magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, Presidenta de la Segunda Sección de Sala Superior y de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bienvenida, magistrada. El magistrado Julián Olivas Ugalde, miembro de la Sala Superior de nuestro tribunal. Bienvenido, magistrado. Y el magistrado Carlos Chaurán Arzate, magistrado presidente de este órgano jurisdiccional, quien queda con ustedes en el uso de la palabra. Con el permiso del Presidium, muy estimadas compañeras, compañeros, magistrados, secretarios de acuerdo, es un gusto el poder compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones. Nuestro agradecimiento por su interés en conocer de estos temas que sin lugar a dudas se encuentran presentes en la vida de nuestro país. Deseo compartir con ustedes que el tema de discriminación de suyo y entendida de cualquier punto de vista es una dolencia que, aun siendo inadmisible, resulta real y actual en nuestra sociedad y lacera los principios fundamentales sobre los cuales se forja el Estado mexicano. Los derechos humanos en materia de discriminación, cualquiera que sea su origen, son un asunto fundamental para la nación en la medida en que el reconocimiento y respeto a las personas en su lengua, concepciones del mundo, costumbres, normas, modos de representación y maneras distintas de organizar su vida material y de agruparse, sienta las bases para conformar un país verdaderamente incluyente. Deseo agradecer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a su directora y a nuestra ponente el interés que han manifestado por venir a compartir algunas inquietudes y algunas reflexiones, algunos problemas que enfrentamos en esta materia. Agradezco a la magistrada Zulema Morri, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal, y le digo que hemos sido dignos de que usted represente a esta institución, no solo en materia jurisdiccional, sino en la defensa y protección de los derechos humanos dentro de nuestra apreciable institución, a destacar el derecho a la igualdad y la equidad en todos sus ámbitos, así como el acato a la inclusión, pues gracias a tan noble y notable labor se ha conseguido mantener el respeto a la persona humana, al compañero, con quienes día a día no solo colaboramos laboralmente, sino convivimos socialmente. Por ello, y más, es un honor que sea usted parte integrante de nuestro tribunal. He de decirles que esta materia
al ser una materia relativamente nueva en el estudio de Derecho, incumbe a nosotros resolver los casos que se presentan a las resoluciones que emite el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Y en este nuevo quehacer que tenemos como tribunal, habremos siempre de estar presente en nosotros la protección a los derechos humanos. Sin más, he de decirles que agradezco la participación de ustedes, especialmente de los señores magistrados de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno aquí presentes, rogando que seamos atentos a nuestra conferencista. Muchas gracias. A continuación, y bienvenida, la maestra Alexandra Haas Pachuk nos dará un mensaje. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Desde luego a la magistrada Zulema Mosri, que es una aliada incansable en este tema. Muchísimas gracias. Estamos encantadas en CONAPRED de poder darle, pues ver frutos de nuestro convenio que firmamos hace unos meses. Desde luego también al magistrado presidente Carlos Chaurán Arzate. Muchísimas gracias por la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Al magistrado Julián Olivas, muchas gracias y encantada de saludarlo. Y ahí por allá a Nurinei Mendoza, mi colega de CONAPRED y la directora general adjunta de quejas, a quienes escucharemos en un momento. Y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy, porque realmente sabemos que tomarse un tiempo de sus actividades para escuchar pláticas a veces significa más trabajo, ¿no? Pero sí esperamos que esto sientan que esto vale la pena, que este tema pues es un tema de interés nacional y esperamos que esto pues les genere también inquietud para acercarse con nosotros más adelante y profundizar en estos temas con CONAPRED. Creo que sobra decir que en sus actividades cotidianas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un privilegio que pocas agencias gubernamentales tienen, que es el contacto sostenido con la ciudadanía. Ustedes saben, perciben, sienten todo aquello que les duele a los ciudadanos, todo aquello que cada decisión administrativa que se toma, que tiene que ser revisada, y cada expediente que forma parte de sus archivos es más que un número, impacta, realmente refleja la realidad de las personas y por eso consideramos la relación con ustedes estratégica y de la mayor importancia para el trabajo que desde el CONAPRED realizamos. Ustedes además desde la impartición de justicia tienen una influencia indiscutible sobre la garantía de los derechos de las personas y esta institución, una institución de todas y de todos los mexicanos, es una aliada estratégica, como lo decía hace un momento, en la lucha antidiscriminatoria. Por eso valoramos enormemente el interés del tribunal de explorar y profundizar en incorporar la perspectiva de igualdad en su quehacer cotidiano. Y en ese sentido quisiera recordar que la discriminación está en todas partes, no es una cuestión de pequeños grupos de población, como se suele pensar, unas cuantas personas con discapacidad que son discriminadas o unas cuantas personas indígenas que son discriminadas. Realmente somos la mayoría de las personas de la sociedad las que somos discriminadas por nuestra condición socioeconómica o por nuestro género o por nuestra proveniencia étnica o por nuestra orientación sexual o identidad de género o por una discapacidad o por nuestra edad, niñas y niños, adultos mayores, personas jóvenes, en fin, las razones por las cuales las mexicanas y los mexicanos nos discriminamos son muchas y son estructurales y están en el centro de la vida pública. Ese es el gran reto. El gran reto es entender cómo los estigmas
se cuelan en la vida pública, cómo afectan cada decisión del Estado mexicano y cómo podemos hacer para revertir estas situaciones de discriminación. Nurinei les dará en su ponencia distintos casos muy concretos, pero quiero ponerles en perspectiva unas cuantas cifras que pueden ayudar a ejemplificar esto que digo. En el empleo, por ejemplo, en la Administración Pública Federal, el 51% de las y los funcionarios son mujeres. Sin embargo, su presencia se concentra en cargos de baja jerarquía. En la alta dirección en la administración pública, las mujeres ocupan apenas un cuarto de los puestos, 27.5%. Esto es lo que se conoce y hemos escuchado como el techo de cristal. Es decir, sí estamos presentes, nada más que en trabajos menos bien pagados, con menos prestaciones y con menos posibilidades de crecimiento, y uno de los grandes obstáculos es el derecho o el deber de cuidado que se atribuye a las mujeres y por el cual no se remunera a las mujeres. En salud, otro ejemplo, un estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2015 encontró que solo 2 de cada 5 personas de los colectivos LGBTI, lésbico, gay, bisexual, transexual o intersex, entrevistadas, solo 40% de estas personas contaban con acceso a la seguridad social. Eso representa menos de la mitad de la tasa nacional de afiliación a los servicios de salud, que es del 82.2%. Y así nos podemos seguir. Hay ejemplos, por ejemplo, de el subempleo de las personas indígenas frente a la población no indígena, el subempleo de las personas con discapacidad o la posibilidad que tienen, la baja posibilidad que tienen de ser independientes económicamente las personas con discapacidad, y así nos podemos ir grupo por grupo. Ambas estadísticas, las estadísticas que les vengo de dar, reflejan patrones reiterados que generan desventajas desproporcionadas para ciertos grupos sociales. Y la discriminación no es aleatoria, es sistemática y se reproduce a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la falta de acceso de seguridad social de las personas LGBTI las hace más propensas a un deterioro en la salud, lo que puede poner en riesgo su capacidad de trabajar o incluso su esperanza de vida. Para las mujeres, estar excluidas de ciertos empleos nos impide una participación equitativa en la toma de decisiones, genera estancamiento laboral y pone en riesgo la autonomía económica. Esto es algo que históricamente se ha replicado en detrimento de los derechos y de los planes de vida de todas las personas. Así que las ramificaciones de un caso como la falta de acceso a ciertos trabajos con remuneraciones justas son enormes. No es nada más el problema de la falta de acceso a un trabajo, sino es un problema que además tiene una serie de dificultades que van aparejadas a ello. Combatir estas dinámicas es indispensable, no solo por su efecto negativo en los derechos individuales, sino también porque la discriminación a nivel agregado realmente frena el desarrollo de nuestro país. Tan solo en el mercado laboral, México, por ejemplo, cuenta con una enorme población en edad de trabajar. A esto le llamamos el bono demográfico famoso, ¿no? Esto de que hay más jóvenes en edad de trabajar en México y entonces se supone que tendríamos que tener un boom de la economía. Pero la verdad es que más de la mitad de las y los empleadores manifiesta problemas para cubrir sus vacantes. ¿Por qué es esto? Pues es que hay una ausencia de estrategias para atraer a poblaciones históricamente excluidas, como son las mujeres o los jóvenes, ¿no? Las mujeres, insisto, se hacen muchos proyectos de inclusión laboral, de inserción laboral, de empoderamiento económico de las mujeres que le dicen, pero no se quita el primer obstáculo, que es el deber de cuidado no remunerado que tienen las mujeres. ¿Cómo van las mujeres a aceptar mayores responsabilidades si en casa tienen a un adulto mayor, a un hijo con discapacidad, a un sobrino, a quienes nadie más va a cuidar más que ellas, ¿no? Sin duda lo anterior implica y no voy tan lejos, incluso en el sector público, el Consejo ha resuelto casos en los que se niega o se suspende un contrato a personas por razones ajenas a sus habilidades. Reitero, este es en el servicio público, en donde hemos visto casos, por ejemplo, que se suspende una persona por una condición de salud o por una discapacidad, o desde luego el tema de la prueba de embarazo o una persona que se embaraza y a la cual se le pide la renuncia o se le ofrece un trabajo de peor remuneración del que tenía. Sin duda lo anterior implica un enorme desperdicio de talento y la raíz de este desperdicio de talento son prejuicios simplemente no cuestionados, ¿no? Y sin embargo es una práctica sumamente generalizada. Desde 2011 hasta el 2016 analizamos 1.750 casos de discriminación en el servicio público y esto nos debe alertar de la magnitud de nuestro reto.
Queda claro que erradicar la discriminación requiere un arduo trabajo en conjunto y celebro enormemente que este tribunal tenga una perspectiva antidiscriminatoria cada vez más explícita. Les invito entonces a continuar impulsando esta agenda en sus labores diarias, ya que solo así lograremos impulsar de manera conjunta la igualdad. Es cierto que la Constitución misma, desde el artículo 1, nos confiere la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero también es cierto que la igualdad entre las personas no nada más es un imperativo legal, no nada más es un imperativo moral, también es un imperativo económico y del desarrollo del país. La ponencia de Nuriney, estoy segura, les ofrecerá una mirada detallada hacia uno de los quehaceres más importantes que tenemos en el CONAPRED. Como organismo encargado de incorporar la perspectiva de igualdad y no discriminación en las políticas públicas, también realizamos estudios, generamos material educativo e incidimos en la legislación. Pero la orientación y la atención de las quejas sobre presuntos casos de discriminación es indiscutiblemente un componente crucial de nuestras actividades. Tenemos enorme interés que conozcan nuestro mecanismo de atención y que sepan que dialoguemos juntos sobre la importancia de nuestras resoluciones por disposición, que son a través de las cuales emitimos una decisión sobre los casos, cuando son casos de discriminación. En todos esos casos, como abogados, sabemos que de forma esencial, pero en materia de violaciones a derechos humanos, como es la discriminación, es necesario ir más allá y conocer el fondo de cada uno de esos casos, y por eso en el Consejo nos damos a la tarea de analizar el caso, de conocer el contexto y de dar ciertas garantías a las víctimas para que puedan avanzar en la salvaguarda de sus derechos. Esto es algo que esperamos poder compartir con ustedes, que sabemos y reconocemos que ustedes hacen también lo propio y que esperamos que esto se pueda generalizar en la impartición de justicia de nuestro país. De nueva cuenta, quiero agradecer a la magistrada Mosri por su enorme generosidad, por acompañar y apoyar al Consejo en la construcción conjunta de esta política antidiscriminatoria para beneficio de todo nuestro país. Desde luego al magistrado presidente, el magistrado Carlos Chaurán, por su clara muestra de voluntad por seguir colaborando por nosotros. Muchísimas gracias y confío que esta será una sesión muy productiva en el marco del convenio que hemos impulsado y que ahora estamos cumpliendo cada una de sus líneas de acción. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la maestra Has Pachuk, presidenta del CONAPRED. Y ahora recibimos a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien nos dará un mensaje. Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues sí, un mensaje muy breve para dejar claro por qué estamos aquí, por el motivo de esta conferencia, pero antes quiero no solamente agradecer, sino resaltar la presencia del presidente del tribunal en una conferencia más de las que se imparten en esta institución, la presencia del magistrado Carlos Chaurán y de la directora del CONAPRED, la maestra Alejandra Has, porque dejan claro el compromiso institucional de luchar a favor de los derechos a la igualdad y la no discriminación, además de la presencia de los magistrados de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno, el magistrado Julián Olivas, el magistrado Víctor Orduña y de todas las magistradas, los magistrados de Sala Regional que nos acompañan, los compañeros que realizan funciones jurisdiccionales, que definitivamente la presencia de ellos viene a consolidar este compromiso que tenemos a favor de estos temas de derechos humanos. Y bueno, y estamos aquí porque precisamente el pasado mes de octubre este tribunal y el CONAPRED refrendaron su compromiso en favor de los derechos humanos mediante la firma de un convenio de colaboración para sumar esfuerzos en esta estrategia a favor de la igualdad plena de las personas. Y como ustedes saben, corresponde a este tribunal conocer de las resoluciones que emiten las diversas autoridades, entre ellos el CONAPRED, por lo que para fortalecer la formación del personal jurisdiccional en esta materia y coadyuvar con la política nacional en favor de los derechos humanos, que es también un mandato constitucional, como ya lo comentaron, es necesario tener mayor capacitación respecto a la labor del CONAPRED y de sus resoluciones.
Agradezco de nuevo también a la maestra Alejandra Haas, presidenta del CONAPRED, su presencia y colaboración mostrada para la realización de este evento, también a todos ustedes, porque son el principal activo de esta institución para contribuir a la incansable labor de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Compromiso reconocido por el Estado mexicano, como en la reforma constitucional de junio de 2011, en la que se incluyó en el artículo 1 que todas las personas sin distinción alguna gozarían de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 2, se señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que por estar dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el trato igualitario para todas las personas sin distinción alguna. Este tribunal es un órgano al que la sociedad ha confiado la gran responsabilidad de ser piedra angular en el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que cada uno de nosotros como servidores públicos, como servidores de la justicia, debemos promover en todos los órdenes ambientes laborales libres de violencia y de discriminación, porque esta es la única vía para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la igualdad. Hoy, nuestro país exige que las instituciones enfoquen sus esfuerzos para disminuir la desigualdad, elevado compromiso que no puede lograrse sin garantizar el derecho a la no discriminación. Gracias por su presencia. En este momento vamos a despedir a los integrantes de nuestro presidium. Favor de permanecer en sus lugares para continuar con la conferencia de hoy. Muchas gracias. Se dará lectura a la semblanza curricular de la expositora, licenciada Nuriney Mendoza Aguilar. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica por la UNAM y estudiante de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en prácticamente todas sus vertientes. De 2007 a 2010, laboró en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También trabajó en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente labora en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el cual es directora general adjunta de quejas. Damos la bienvenida a la licenciada Nuriney Mendoza Aguilar. Bueno, perfecto. Pues muy bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas por estar aquí. Nada más les quiero comentar un poco cuál va a ser la dinámica de la exposición para que estemos todos en el entendido de por dónde sería la parte de la exposición que tendríamos, ¿no?
Les voy a hablar un poco generalidades del Consejo, qué es el Consejo, las atribuciones, para ir recayendo poco en las atribuciones de la Dirección General Adjunta de Quejas, que es de donde devienen las resoluciones por disposición, y poder terminar y cerrar con algunos ejemplos de resoluciones por disposición que ha emitido el Consejo y que al día de hoy ya se encuentran firmes, incluso ya se encuentran cumplimentadas de forma debida por parte de las autoridades, para que podamos ver cómo es que el interés público es que recae en cada una de las medidas que implica o que impone el Consejo, particularmente en las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, la primera parte será como muy general, pero sí me gustaría que abundáramos un poco más en la parte de las resoluciones, que creo que es la que a todos y a todas nos interesa. La siguiente, por favor. Bueno, les comentaba, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un órgano descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Gobernación, es decir, forma parte de la Administración Pública Federal y es por eso que los actos que emite el Consejo pues son recurribles y también pueden venir a través de los juicios de nulidad correspondientes a este tribunal. Pero las funciones del Consejo, como bien decía la maestra Alejandra, es más que solamente la parte de investigación de casos. Es también el órgano rector en materia de no discriminación, cuyo objetivo es contribuir en un desarrollo social, cultural, de democracia, a través de acciones preventivas y eliminar la discriminación. También genera políticas públicas, realiza un cambio cultural y busca también la modificación y reformas de normatividades y de proyectos normativos para transversalizar la perspectiva antidiscriminatoria. La siguiente. El Consejo cuenta particularmente con 3 áreas sustantivas. La primera es la Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas. La otra es la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación y la Dirección General Adjunta de Quejas, que es al área a la que me toca representar y que abundaremos un poco más en las atribuciones de esta área. Sin embargo, quisiera comentarles un poco cuáles son las atribuciones que tienen las otras áreas para que veamos cómo de forma integral se van complementando unas con otras con la finalidad de poder modificar la cultura discriminatoria que tenemos en el país y ir trascendiendo en la transversalización de la igualdad. La siguiente. La Dirección General de Estudios, Legislación y Políticas Públicas tiene diversas actividades, pero particularmente lo que busca es modificar las normas para generar una política, una legislación sin contenido discriminatorio. También genera y promueve políticas públicas y dentro de estas está la coordinación del PRONAIN, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, que deviene del Programa Nacional de Desarrollo, es un programa especial dirigido para toda la Administración Pública Federal, que contiene diversas líneas de acción y su finalidad es justamente que la Administración Pública Federal, en sus diversas competencias, pueda generar acciones y políticas al interior de las instituciones que permeen en garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en toda la ciudadanía. Y también pues genera adecuaciones normativas de programas y servicios de la Administración Pública Federal. Esta área particularmente se encarga en realizar diversos estudios con otras instituciones para poder detectar los obstáculos que tienen los diversos sectores de la población indígena, las personas con discapacidad, en el ejercicio de sus diversos derechos en diferentes ámbitos y con ello generar programas de trabajo para ir solucionando estas problemáticas a las que se van enfrentando. La siguiente. La otra dirección es la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación. Y aquí es donde tiene una tarea fundamental el Consejo, que es la modificación cultural. Sabemos que la discriminación es una cuestión que está culturalmente distribuida en todos los sectores de la población, la aprendemos desde casa, en las escuelas, en el ámbito laboral, en el ámbito social, y justo esta dirección lo que se encarga es de tratar de deconstruir esos prejuicios y esos estereotipos que tienen el fundamento de la discriminación para poder modificar estos patrones culturales. Y eso lo hace a través de cursos de sensibilización y capacitación, como lo son el Conéctate, que son cursos virtuales que están a disposición de las personas servidoras públicas, pero también de la sociedad civil en general, y que buscan justamente permear el derecho a la igualdad y no discriminación en el quehacer público. También se cuentan con cursos presenciales. Pero además también se carga de una parte fundamental del Consejo, que es la parte territorial. El Consejo Nacional, como su nombre lo dice, tiene facultades a nivel de toda la República Mexicana. Entonces,
lo que busca a través de la coordinación territorial es tener incidencia en esas entidades federativas para poderles proporcionar los insumos suficientes para poder transversalizar esta perspectiva de igualdad en su quehacer también a nivel de las entidades federativas e incluso municipales, y con ello ir generando que permeen y que no haya desigualdades en el ejercicio de derechos por vivir o por nacer en una entidad federativa diferente. Y finalmente, pues se encarga de establecer estrategias que permitan a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad civil en general implementar programas y medidas a favor de la igualdad y no discriminación. Y aquí tenemos una parte fundamental. El Consejo, junto con el INMujeres y junto con la Secretaría del Trabajo, están promoviendo una norma, la norma NMX, en materia de igualdad laboral y no discriminación, y su finalidad es que en los ámbitos laborales de la administración pública federal, pero también de las empresas particulares, se permee una situación de inclusión y de igualdad al interior de las dependencias. ¿Y esto qué es? Desde la parte de las contrataciones, que no haya requisitos discriminatorios como cuestiones de edad, cuestiones de discapacidad, cuestiones de género, pero también en la permanencia en los empleos, que cuando una mujer se embaraza no sea despedida, que se les permita seguir ascendiendo sin que esto que denominaba Alejandra como el techo de cristal sea un obstáculo para poder ejercer de manera adecuada sus derechos laborales. Y finalmente, pues también en la parte del ambiente laboral, ¿no?, que forma parte fundamental respecto del ámbito laboral y la discriminación que se puede presentar en todas las instituciones públicas y privadas. La siguiente. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema que nos trae aquí el día de hoy, son las atribuciones de la Dirección General Adjunta de Quejas, que prácticamente las atribuciones son las que tienen los organismos protectores de derechos humanos, es decir, estos organismos que fueron creados por la Organización de Naciones Unidas con los principios de París, que establece cómo tienen que estar regulados y sus funciones. Prácticamente esas son las atribuciones de la Dirección General Adjunta de Quejas, con algunas diferencias particulares que me gustaría puntualizar, ¿no? La primera de ellas es que el Consejo conoce de violaciones de derechos humanos, un derecho humano muy particular, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero también conoce de esta violación a derechos humanos cometida por particulares, algo que un organismo de derechos humanos como la CNDH no puede conocer. Los organismos públicos de derechos humanos, los autónomos, solamente conocen de violaciones a derechos humanos en general, pero no atribuidos a particulares, solamente a personas servidoras públicas. Y ahí justamente está una de las particulares diferencias que tiene el Consejo junto con los organismos de derechos humanos. La segunda es que el CONAPRED, bueno, pues los organismos autónomos traen su autonomía constitucional, el Consejo, como les había mencionado, pertenece a la Administración Pública Federal y eso, bueno, es otra de las características fundamentales. Pero la otra es que las resoluciones que emite el Consejo son de carácter vinculante, a diferencia de las resoluciones que emiten los organismos de derechos humanos. Estas son recomendaciones, las autoridades determinan si las aceptan o no las aceptan. Claro, en caso de no aceptarlas, tienen que justificar ante las autoridades parlamentarias correspondientes por qué no están aceptando una determinada recomendación. Sin embargo, las resoluciones del Consejo son vinculantes, ¿no? Y a partir de la reforma del 2014, que sufrió la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, las resoluciones que emite el Consejo vinculantes son o están dirigidas no solamente a servidores públicos federales, sino también a particulares, ¿no? Nada más como para retomar y como un antecedente, anteriormente las resoluciones que emitía el Consejo en materia de particulares solamente tenían una cuestión de carácter conciliatorio, es decir, si las partes no querían conciliar, el procedimiento no permitía realizar acción adicional si no se cerraba. A partir de la reforma del 2014, también se permite una investigación en materia de particulares y se puede llegar a emitir una resolución por disposición. La siguiente. Y bueno, las dos láminas siguientes, esta y la que viene, nada más se las puse como referencia para que vean cuál es el marco normativo sobre el cual trabaja la Dirección General Adjunta de Quejas, ¿no? El artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que establece una cláusula antidiscriminatoria que está contemplada en diversos tratados internacionales, en nuestra propia Constitución, en el artículo 1 constitucional, que prohíbe la discriminación en cualquier ámbito, por cualquier causa, está en el artículo 4 de la ley y prácticamente es la materia prima por la que se hacen investigaciones de violaciones a este derecho por parte de la Dirección General Adjunta de Quejas.
La siguiente. Y esto no quiero abundar mucho, esto es la definición de discriminación que establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ustedes podrán ver aquí, digo, es bastante extensa, pero prácticamente es la misma que dice la Constitución y es la misma que dice cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Es una conducta que puede ser por acción, que puede ser por omisión, que es de distinción, de exclusión, de diferencia, que puede ser intencional, pero puede ser no intencional, que causa un efecto forzosamente se tiene que traducir en la vulneración al ejercicio de un derecho humano, y una causa que en el ámbito internacional de los derechos humanos se denomina como categorías sospechosas, ¿no? Aquí lo único diferente de la Constitución y de los tratados internacionales es que estas categorías sospechosas o motivos prohibidos de discriminación establecen una lista un poco más ampliada que las que establece la Constitución y los tratados internacionales, pero recordemos que tienen una cláusula abierta que habla de cualquier otra, otros lo denominan como cualquier otra condición social, y que para esto nos podemos ir a estándares internacionales, a la Observación General 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla particularmente del tema de igualdad y no discriminación, y que nos habla que se tiene que interpretar como cualquier otra, ¿no? No es una cualquier otra tan extensiva, pero sin embargo sí nos implica que tenemos que tener flexibilidad para poder determinar que existen algunas cuestiones de discriminación en un catálogo un poco más ampliado que lo que establecen los tratados internacionales, y que en ese momento no se reflejaban por cuestiones históricas y que finalmente los derechos humanos van evolucionando y tenemos que tenerlos presentes, ¿no? No quiero abundar mucho en este tema. Sin embargo, creo que es fundamental que tengamos conocimiento de en qué es en lo que el Consejo trabaja para poder guiar el actuar de las investigaciones. La siguiente. Y bueno, como les mencionaba, anteriormente el Consejo tenía dos tipos de procedimientos, uno de reclamaciones, que era el que iba dirigido nada más a servidores públicos, que implicaba una investigación de la violación al derecho humano de la no discriminación, y otro que se denominaba quejas y que iba únicamente para particulares, pero que les comentaba únicamente es esta parte de carácter conciliatorio, ¿no? Que no había un proceso de investigación porque la ley así no lo preveía, pero sin embargo, ahora a partir de la reforma del 2014 se unifican estos dos procedimientos, ahora se les denomina queja a ambos y se pueden iniciar procedimientos de queja que implican una investigación, tanto en particulares, no importa si son personas físicas o morales, como servidores públicos federales de cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, inclusive de organismos públicos autónomos. La siguiente. Y bueno, esta es prácticamente la composición de la Dirección General Adjunta de Quejas, que es muy similar a cualquier institución protectora de derechos humanos que les comentaba, estas que devienen de los principios de París, tienen estas áreas. Un área de orientación en donde desde aquí se atiende todo lo que no es competencia del Consejo. Al Consejo llegan muchas cuestiones que no son competencia del Consejo, algunas porque tratan de autoridades locales en donde el Consejo evidentemente no tiene la competencia legal para intervenir y entonces se tienen que derivar a los organismos estatales de derechos humanos. Algunas que no tienen nada que ver con temas de discriminación, sino van más por una asesoría para pedir algún programa de apoyo para un sector de la población en particular, para población en situación de calle o para personas con discapacidad, algunas becas para personas indígenas, y entonces no saben a dónde acudir, ya llegan al Consejo y pues desde aquí se les brinda la atención y se les canaliza para que todas las personas que acudan no tengan que estar acudiendo de institución en institución a ver en dónde se les brinda la atención. Se generan los canales directos para justamente tratar de que la población, y justo el trabajo del Consejo es con esta población que se encuentra en una situación de mayor marginación, pues puedan llegar a ejercer y a resolver sus planteamientos de forma inmediata. La otra área es el área de investigación, que es aquí ya cuando se conoce algún hecho que es presuntamente violatorio del derecho a la igualdad y no discriminación, se inician los procedimientos correspondientes y en esta área es donde se desenvuelve todo el trámite de las investigaciones hasta emitir la determinación que conforme derecho proceda, en su caso la resolución por disposición si se acreditó el acto de discriminación, y el área de medidas administrativas y de reparación, que en los organismos de derechos humanos se les llama seguimiento a recomendaciones, y justo como su nombre lo dice, la finalidad es dar seguimiento a estas resoluciones por disposición que ya hizo el Consejo,
que ahorita vamos a poder entrar un poco más a fondo, pero como verán no son cuestiones que se pueden a veces solventar de un momento a otro, sino son trabajos a largo plazo y que entonces se tienen que generar una serie de programas de trabajo, de acciones para poder cumplimentar adecuadamente los puntos reparatorios o las medidas administrativas, y que esta área justamente es la que se encarga de esta parte, ¿no? O también, bueno, si se llega a alguna conciliación entre las partes, también se da seguimiento a los convenios conciliatorios que celebran las partes. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más, digo, brevemente, es el procedimiento que les expliqué anteriormente, es el que está descrito ahora, pero a mí me gustaría nada más tener o resaltar particularmente la etapa de la conciliación. Como ustedes verán, cuando llega el Consejo a alguna situación de discriminación, la ley prevé que se puede efectuar una conciliación siempre y cuando no sea un caso grave o que exista un peligro de revictimizar a la víctima o a la persona agraviada. Y si se logra esto, bueno, pues se acaba el procedimiento con este convenio celebrado entre las partes, ¿no? Sin embargo, aquí me gustaría resaltar mucho este punto de la conciliación, que es algo que el Consejo pondera en todos los procedimientos. Como les mencionaba hace un momento, un acto de discriminación se puede cometer con intención o sin ella. Y de hecho, la mayoría de las veces las conductas discriminatorias se cometen sin intención. Yo no tengo la intención de negar el ejercicio de derecho de una persona, pero como la discriminación es históricamente transmitida de generación en generación, es estructural, yo no entiendo que lo que estoy haciendo es una conducta discriminatoria. Y justo en las conciliaciones y durante el procedimiento lo que se busca es sensibilizar a los agentes discriminadores de que esa conducta, no porque siempre la hayan venido haciendo significa que está bien, sino que vulnera el ejercicio de derechos, que transgrede el principio de igualdad y no discriminación, y que justo por eso implica la necesidad de tener que modificarlo. Y es por eso que la conciliación es una parte fundamental. Y ahí les quería dar yo, por ejemplo, algunos ejemplos. Muchos casos llegan al Consejo de cuestiones de falta de accesibilidad en los inmuebles públicos y privados. Es decir, no tengo una rampa, no tengo un salvaescaleras, no tengo las condiciones de accesibilidad necesarias, a lo mejor ni los medios informáticos accesibles, mi página web no es accesible, o no tengo un lector JAWS para personas con discapacidad visual que puedan poder, que les permita poder escribir en los textos de Word o cualquier tipo de documentación. No tengo la intención de discriminar a las personas con discapacidad, sin embargo el efecto es ese. Si yo no tengo un inmueble accesible y brindo servicios públicos, las personas con discapacidad no van a acudir porque no pueden llegar al servicio que yo estoy ofertando. ¿Por qué? Bueno, porque ni siquiera físicamente van a poder llegar, ¿no? Si yo no tengo condiciones de accesibilidad en el ámbito laboral, pues el día que llegue una persona con discapacidad a solicitar el empleo, o número dos, o se lo voy a negar por esa causa porque no tengo toda mi infraestructura necesaria para poderle brindar condiciones laborales en condición de igualdad, o bien pues de plano ni siquiera voy a mandar mis ofertas laborales ya con un prerequisito de personas con discapacidad, pues no se presentan porque de plano mi inmueble no es accesible. Entonces, hay muchas veces que no se tiene la intención, sin embargo, ese es el resultado. Y es por eso que el Consejo pondera mucho la parte de la conciliación entre las partes, porque creemos que la apuesta tiene que ser al cambio cultural, ¿no? La apuesta tiene que ser que todos modifiquemos esos patrones de conducta y que finalmente esto repercuta en garantizar de mejor manera el ejercicio de los derechos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿pero qué pasa si no se concilia? Bueno, si se concilia, pues se concluye el expediente con los acuerdos a los que lleguen las partes. Pero si no se concilia, entonces el Consejo emite una resolución por disposición, que como les mencionaba, es una resolución de carácter vinculante en donde el Consejo determina que efectivamente se acreditó un acto de discriminación y a través de ella impone medidas administrativas y medidas de reparación. Estas medidas de reparación que les mencionaba también son relativamente recientes. A partir de la reforma a la ley del 2014 es que se establecen estas medidas. Anteriormente el Consejo no tenía la posibilidad de imponer medidas de reparación, sino solamente las administrativas, y su finalidad es muy diferente. La finalidad de las medidas administrativas es tratar de inhibir que se cometan nuevamente conductas discriminatorias, mientras que las medidas de reparación lo que buscan es intentar resarcir el daño a las víctimas. Y digo intentar
porque una vez que se produce una violación de derechos humanos, de este o de cualquier otro derecho humano, ya no es posible reparar la violación. Se intenta reparar, ¿no? Se tratan de poner las mayores acciones posibles para poder resarcir ese daño que sufrió la víctima, pero nunca vamos a poder retrotraer los efectos a esa situación que se prestaba o que estaba viviendo antes la persona de que se cometiera la violación de derechos humanos. La siguiente. Y las medidas administrativas realmente no cambiaron. Anteriormente se tenían estas, después de la reforma del 2014 a la ley siguen estando las mismas, y como ustedes podrán ver son realmente bastante, pues que van enfocadas a esta promoción del cambio cultural que les comentaba, ¿no? Cursos o talleres de capacitación, de sensibilización, fijación de carteles en favor de la promoción de la igualdad o del reconocimiento de que se cometió un acto de discriminación, la presencia del Consejo para verificar diferentes medidas, y esto ya va de acuerdo al caso en concreto, que se implementan a favor de la igualdad, la difusión de la versión pública de la resolución por disposición por parte del Consejo, pero también a través de otros medios fuera de la página web del Consejo y de las medidas que tome el Consejo, ¿no? Y como verán, pues estas son como mucho impulsando este cambio cultural, tratando de modificar estas acciones, pero no va ninguna directamente a tratar de resarcir el daño a las víctimas. Y es por eso que hubo la necesidad de reformar la ley e implementar estas medidas de reparación. La siguiente. Y aquí yo les puse cuáles son las medidas de reparación que establece la ley, el artículo 83 bis, y en el otro cuadro de al lado, estos son los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es decir, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que son las medidas de reparación que se tienen que establecer en los casos de violaciones a derechos humanos. Estos están un poco, traté de hacerlo sistematizado, como un poco más ejemplificativo, porque las medidas que ha establecido la Corte realmente no las tienen en un documento, sino es de la lectura de todas las sentencias que ha hecho la Corte Interamericana, y a través de sus resoluciones pues nos ha ido guiando las directrices en materia de los estándares internacionales que se tienen que considerar en esta materia, y prácticamente las podemos ubicar en esta sección, ¿no? Pero se los quería poner de esta manera porque las medidas que tiene el Consejo en su ley van muy acorde a los estándares internacionales de derechos humanos que establece la Corte Interamericana, y por eso es que lo establecía de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la ley establece dentro de las medidas de reparación la restitución del derecho conculcado, algo que la Corte también establece dentro de las medidas no pecuniarias, la compensación del daño, que también la establece la Corte dentro de las medidas pecuniarias, la amonestación pública, que la Corte lo ha establecido como una medida de satisfacción, la disculpa privada o pública, que también la Corte lo ha señalado como una medida de satisfacción, y la garantía de no repetición, que es dentro de las medidas de reparación no pecuniarias que la Corte ha resuelto en diversos casos, ¿no? Como podrán ver, todas están incluidas en los estándares internacionales, y aparte el Consejo cuenta con unos lineamientos que ahorita mencionaré más adelante, en donde también están muy acordes a el derecho internacional de los derechos humanos. Pero justamente en el cuadro que les mencionaba de acá, que señala cuáles son las medidas de reparación del daño de acuerdo a los estándares internacionales, me gustaría nada más retomarlos de forma muy general y señalarles, bueno, esto, ¿no?, que les decía, la Corte ha señalado que para poder reparar una violación de derechos humanos a una víctima se tienen que tomar dos clases de medidas, las medidas pecuniarias y las medidas no pecuniarias. Las pecuniarias, pues como su nombre lo dice, son cuestiones económicas, y aquí se incluyen varias cuestiones. Ellos lo dividen de dos maneras, daño material y daño inmaterial. El daño inmaterial es lo que nosotros al derecho nacional conocemos como daño moral, nada más que en el derecho internacional de los derechos humanos se conoce como daño inmaterial. Y el daño material, que es esta cuestión económica que se me tiene que dar derivado de gastos que he generado, lo divide en dos, en daño emergente y en lucro cesante. El daño emergente es todo aquello que yo tuve que erogar producido de la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, si se me negó la atención en un hospital público y tuve que acudir a un hospital privado, pues esa cantidad de económica que estoy erogando, eso entra dentro del daño emergente. Y el lucro cesante es, por el contrario, todo aquello que dejé de percibir por la violación a los derechos humanos, ¿no? Si por alguna violación a un derecho humano se me coartó una prestación laboral y persistió por el tiempo por 5 años,
pues esa cantidad que dejé de percibir entra dentro de la compensación pecuniaria por lucro cesante, perdón. Pero también existen otras medidas, porque las violaciones a derechos humanos, la parte económica realmente a veces es lo que menos les importa a las víctimas. Lo que buscan más son medidas que intenten resarcir el dolor que sufrieron por la violación a los derechos humanos. Y por eso es que las medidas no pecuniarias son tan importantes en los estándares internacionales. Dentro de ellas, la principal es la restitución del derecho conculcado. ¿Y esto qué quiere decir? Si por ser una persona con discapacidad se me negó el derecho a la educación, pues lo primero que tengo que ver que se garantice es que se me brinde el derecho a la educación. No me importaría a mí que me dieran una cantidad de dinero, pues si al final del día no se me va a seguir vulnerando mi derecho a la educación. Y es por eso que este derecho, principalmente este tipo de medidas son las que se tienen que ponderar en todos los casos. Después, la Corte establece la rehabilitación. Dentro de los lineamientos que establecen las medidas administrativas y de reparación para casos de discriminación que están publicados en el Diario Oficial y que operan para el Consejo, la rehabilitación entra dentro de las medidas de compensación del daño, aquí lo establecen como un rubro aparte, pero también están las medidas de satisfacción, y estas medidas de satisfacción son tan amplias que lo único que tienen como finalidad es intentar resarcir el dolor de las víctimas, ¿no? En un carácter un poco más abstracto. Por eso es que aquí están la disculpa, la amonestación, pero la Corte ha establecido cuestiones desde que se le nombre a una calle como con el nombre de alguna víctima de una violación de derechos humanos, de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, que se hagan videos históricos para descubrir la verdad de lo que sucedió. Todas este tipo de cuestiones entran dentro de las medidas de satisfacción. Y la garantía de no repetición, que entra dentro de las medidas no pecuniarias. La garantía de no repetición justo es la que genera el interés público de todas las resoluciones que emite el Consejo y que se emiten en general en materia de derechos humanos. Y esto es porque son acciones positivas que buscan realizar cambios estructurales, institucionales, para evitar que se vuelva a producir una violación de derechos humanos como la que se investigó en un momento determinado. Si son cuestiones institucionales, estructurales, las que generaron esa violación, si dejamos esas estructuras intactas, lo más seguro es que se vuelva a producir una violación de derechos humanos con esas mismas características. Entonces, la finalidad es poder modificar estas cuestiones. Y bueno, la Corte también ha establecido en algunos casos que el derecho a la justicia y el derecho a la verdad son medidas de reparación de forma separada, sin embargo en otros los ha considerado como medidas de satisfacción, pero bueno, ahí no ha habido como una concordancia, sin embargo, bueno, en una u otro lado siempre ha establecido como el derecho a la justicia y el acceso a la verdad como una parte fundamental de la reparación del daño en materia de derechos humanos, ¿no? Saber qué pasó, cómo pasó y que la persona que cometió, bueno, la institución que cometió la violación a derechos humanos reconozca esa situación, pues justo como un reconocimiento a la dignidad de las víctimas. La siguiente, por favor. Y bueno, estos eran los lineamientos que les comentaba. Los lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación para casos de discriminación se publicaron en el Diario Oficial en junio del 2014 y también es una cuestión que el Consejo aplica de manera cotidiana en las resoluciones por disposición para sustentar pues, las medidas que imponen, ¿no? Aquí vienen en estos lineamientos detallados a qué significa cada una, incluso vienen de forma enunciativa algunos ejemplos de cada una de las medidas, qué se tiene que considerar para imponer una medida o la otra, cómo se comprueban. Todo esto viene en los lineamientos y nada más, bueno, quería yo mencionárselos para que supieran esta parte de su existencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto es parte igual de los lineamientos y como les decía, vienen aquí prácticamente la definición de cada una de las medidas de reparación, pero no solo ellos, sino también estándares de aplicación en cada uno de los casos, que se basen en criterios de equidad, de no empobrecimiento ni enriquecimiento de la víctima o del agente discriminador. Vienen varios principios que regulan la manera en que se tienen que aplicar estas medidas. La siguiente. Y bueno, les traía yo justamente algunas resoluciones por disposición que ya han quedado firmes y que incluso ya han sido cumplimentadas por parte de las autoridades para que vieran los casos a los que el Consejo se enfrenta en su cotidianidad y justo cómo las garantías de no repetición, que era esta que les comentaba,
realmente repercuten no solamente en una persona, en la persona agraviada, sino lo que buscan es tener un impacto generalizado en todo un sector de la población. Y antes de entrar al fondo, me gustaría nada más que tuviéramos presente dos cuestiones. Número uno, que el Consejo con lo que trabaja es con estos sectores de población que se encuentran más discriminados, que no tienen acceso a veces a educación, a alimentación, a vivienda digna, y que es por eso que el procedimiento necesita ser flexible, porque si no, las personas que son víctimas de los actos de discriminación sería imposible que llegaran a una institución estatal a exigir un determinado derecho, ¿no? Por ejemplo, las personas, la población callejera, usualmente no tiene ni identificación, no tiene un domicilio para poder hoy recibir notificaciones, incluso muchas veces tiene problemas de salud mental. Entonces es un tema muy delicado con la población que trabaja el Consejo, población indígena, etcétera, y que por eso es tan importante que con un caso ejemplificativo se puedan tratar de modificar políticas estructurales e institucionales para garantizar el ejercicio de los derechos, ¿no? Y no hacer que suceda una vez más, y suceda una vez más, y suceda una vez más, y que entonces pues prácticamente estemos condenando a todos estos sectores de población a tener que acudir a las instancias de caso por caso. Entonces, bueno, les quiero comentar estos ejemplos que me parece que podrían dar un poco de luz acerca de la materia con la que labora el Consejo de forma cotidiana. Esta resolución se emitió en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La cuestión era, y ustedes lo sabrán, las personas servidoras públicas tenemos un seguro de vida institucional de la Administración Pública Federal. Este seguro de vida institucional, que seguramente todas y todos de ustedes tienen, tiene una cláusula en donde se señala que si yo adquiero una discapacidad total y permanente que me impide seguir laborando, obtengo una remuneración económica determinada. Eso es una prestación que todos los trabajadores tenemos. Sin embargo, en ese momento, el seguro de vida institucional tenía una cláusula excluyente y justamente decía que si una de las personas trabajadoras era una persona con discapacidad, ya no iba a tener derecho a esta compensación económica, bajo una idea un poco extraña, y les comento. La aseguradora evidentemente decía, bueno, es que nos pueden cometer fraudes a la aseguradora porque si una persona desde antes que entre al colectivo asegurado ya tiene una discapacidad, pues le voy a tener que pagar. Eso era una interpretación inadecuada, porque sabemos que los seguros te cubren a partir de que tú lo pagas en adelante, no para atrás, no en retroceso. Sin embargo, esto ocasionaba que las personas que se dedicaban al servicio público y que tenían una discapacidad ya no contaran con las mismas prestaciones laborales. Y esto era por una cuestión que aparte, en este caso, la Secretaría de Hacienda lo permitía, porque él era quien contrataba hacía la contratación del seguro correspondiente y pues que no se había puesto a ver este tipo de clausulado para hacer las negociaciones con la aseguradora. Y efectivamente, en el caso en particular, la persona que interpuso la queja, la persona agraviada, era una persona con discapacidad que había ingresado a trabajar ya con una discapacidad preexistente y que durante este tiempo que estaba trabajando en la otra dependencia adquirió una nueva discapacidad. Y es que no estamos exentos de adquirir una nueva discapacidad en cualquier momento. No significa que porque una persona tenga una discapacidad al día de hoy no pueda adquirir una nueva el día de mañana. Y eso fue lo que le sucedió a esta persona. Ya tenía una discapacidad y adquiere una nueva por un accidente que sufre en el empleo y estaba excluido de esta cuestión, ¿no? Entonces, al final el Consejo emitió que efectivamente el clausulado era discriminatorio. La Secretaría de Hacienda hizo las modificaciones correspondientes, negoció con la aseguradora, se le dio una compensación a la persona y también en los contratos subsiguientes ya no se estableció esta cláusula, ¿no? Al día de hoy, si ustedes quieren leer el contrato de su seguro de vida institucional, esta cláusula ya no está prevista, ¿no? Justo lo que se buscó es que a las personas con discapacidad que se dedican al servicio público se les garanticen prestaciones laborales en igualdad de condiciones. La siguiente. Esta es una queja que llegó en el 2000, bueno, que se emitió en el 2006 la resolución por disposición en contra del Consejo de Salubridad General. Y aquí les comento un poco el caso. Una organización de la sociedad civil se encargaba de representar enfermedades a personas, a pacientes que tienen enfermedades que se les denominan huérfanas o raras,
son muy excepcionales, pero que sus costos de tratamiento son bastante elevados, ¿no? Al año gastan bastantes medicamentos. En ese sentido, particularmente esta lista que nos presentó la Organización de la Sociedad Civil, todas las personas que estaban, o los pacientes que estaban en diversos hospitales, IMSS, ISSSTE, instituciones públicas que cubre el Seguro Popular, etcétera, tenían enfermedades que se denominan enfermedades lisosomales. Estas enfermedades raras o huérfanas, ustedes pueden ver ahí los nombres, no son muy comunes, y lo que se hacía era que no se les diagnosticaba adecuadamente porque eso implicaba darles una serie de tratamientos que eran muy costosos para las instituciones y como no se encontraban en el cuadro básico, prácticamente pues se les mandaba a sus casas a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues el Consejo hizo una investigación al respecto, sí hay tratamientos, no son enfermedades que se curen, pero sí hay tratamientos para tener una buena calidad de vida el tiempo que dure la vida, ir pudiendo aumentar justamente estas expectativas de vida. Bueno, una vez que se determinó todo el procedimiento de investigación, lo que se logró fue, en un primer momento, que a las personas, a la lista de pacientes que tenía el Consejo, se le brindara el tratamiento médico de forma inmediata para poder salvar sus vidas y salvar su derecho a la salud. Y posteriormente, que el Consejo de Salubridad actualizara la categoría de enfermedades que se incluyen en este fondo de protección contra gastos catastróficos para que se pudieran cubrir justamente todas las cuestiones relacionadas con los tratamientos. El principal tratamiento para estas enfermedades es el reemplazo enzimático, que es costoso, pero que de esta manera podría cubrirlo el Estado y entonces no mandar a las personas a morir a su casa, sino efectivamente garantizar las condiciones de vida, ¿no? Estas enfermedades realmente tampoco se tiene una idea certera de por qué dan. Normalmente las personas nacen con esas enfermedades y cualquiera está susceptible de que algún familiar o que nuestros hijos e hijas, sobrinos, pues puedan tener este tipo de enfermedades, ¿no? Evidentemente, al ser enfermedades tan costosas, las poblaciones, particularmente estas que les digo de la lista, que eran comunidades indígenas, personas en situación de pobreza, era impensable que pudieran obtener el tratamiento médico en cualquier otra institución privada, o sea, no podrían costarlo. Y creo que incluso pocos de nosotros podríamos costearlos, porque son de arriba de 500,000 pesos al año, entonces se tiene que destinar una cantidad significativa de recursos para atender a estas poblaciones o a estos sectores de la población, ¿no? Sin embargo, bueno, después de que el Consejo emitió la resolución por disposición, las enfermedades lisosomales entraron dentro del fondo de gastos catastróficos, se salvaron muchas vidas, incluso al día de hoy todavía de esa lista de pacientes hay personas que siguen con vida con una calidad de vida bastante buena. La siguiente. Bueno. Esta es otra de las resoluciones por disposición que, como les mencionaba, demuestran ahí justo el interés público de las medidas de reparación que impone el Consejo. En este caso era de la prueba enlace de la Secretaría de Educación Pública. Ustedes seguramente la han conocido o por lo menos la han escuchado. Esta prueba que se aplicaba anteriormente a niños de tercero a sexto de primaria y de secundaria, en donde el objetivo era poder determinar el nivel de aprendizaje que se entendía en las diversas escuelas a nivel del territorio nacional. Sin embargo, estas eran una prueba estandarizada, o sea, una prueba única, estaba en español, estaba con ejemplos de sociedades urbanas, y esta misma prueba se aplicaba a todas las comunidades, incluso a las escuelas destinadas exclusivamente a comunidades indígenas. ¿Qué era lo que ocasionaba esto? Pues que evidentemente las comunidades indígenas siempre salían como las escuelas que tenían más rezago educativo. Pero esto no era un dato muy fiable porque no tenían en cuenta la parte de la pluriculturalidad, ni tampoco venían los reactivos en sus lenguas indígenas, en sus lenguas maternas. Y esto tenía aparte un doble sentido. La cuestión era que las escuelas que salieran con los mejores resultados se les iba a dar más recursos, incentivos económicos. Y a las que salieran con los peores resultados, pues obviamente no iba a haber. ¿Y esto qué ocasionaba? Siempre las mejores escuelas eran las de las comunidades urbanas, ¿no? Era Monterrey, era la Ciudad de México, y siempre las peores escuelas entonces eran las de las comunidades indígenas. Y esto en vez de poder cerrar esas brechas de desigualdad, las aumentaba.
pues mientras salían mejor, yo les daba más recursos a las escuelas urbanas, y mientras salían peor les daba menos recursos a las escuelas indígenas. Y entonces cada vez iba mejorando la calidad en las escuelas urbanas e iba empeorando la calidad en las escuelas indígenas, y justamente eso causaba que el rezago educativo en las comunidades indígenas pues fuera acrecentándose, ¿no? Y esto pues año con año, porque se hacía nuevamente, volvía a pasar exactamente lo mismo y la distribución del recurso pues estaba mal direccionada, ¿no? Lo que se buscó a través de la resolución por disposición que impuso el Consejo a la Secretaría fue pues que se hiciera una mesa de trabajo en donde estuviera CDI, organizaciones de la sociedad civil, la propia Secretaría de Educación Pública cuenta con áreas de educación indígena, con áreas pluriculturales, en donde pudieran generarse mesas de trabajo, revisar la prueba enlace y, número 1, determinar cuáles ejemplos incluso podrían ni siquiera entenderse dentro de un contexto cultural diferente al urbano, y que entonces tendrían que hacerse ejemplos que pudieran entenderse en todos los contextos, y además hacer la traducción en las diversas lenguas indígenas, ¿no? Para esto también se sentó al INALI para poder determinar en qué comunidades, qué lenguas indígenas eran las que preponderaban en esas comunidades, y bueno, poder establecer como un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario fue de bastante ayuda para poder realizar las correcciones, ¿no? La siguiente. Y también dentro de esta misma resolución de la Secretaría de Educación Pública, pues estableció que también necesitaba haber material educativo en las lenguas maternas de estas comunidades. No es lo mismo tener un libro de textos al que le entiendes a la perfección porque tu idioma, tu lengua materna es el español, que si tú hablas náhuatl y pues entonces tienes que hacer la traducción para poderlo entender. Entonces lo que se buscó fue generar materiales educativos que también tuvieran esta perspectiva pluricultural y multilingüística, y poder generar como mayores insumos para garantizar en condiciones de igualdad el derecho a la educación, ¿no? Y nada más como precisión, cuando yo me refiero al derecho a la igualdad, me refiero a lo que decía Ferrajoli como el derecho, como la igualdad de la valoración jurídica de las diferencias, es decir, no tratar iguales a todos a veces es la igualdad sustantiva, esa es la igualdad formal, pero la igualdad sustantiva busca también tener que identificar las particularidades en cada sector de la población y en cada persona para garantizar sustantivamente su igualdad. Y bueno, finalmente también la Secretaría de Educación Pública junto con el Consejo realizaron un estudio para ver cuáles eran las problemáticas a las que se enfrentaban las diversas comunidades indígenas en materia educativa. Esto le generaba insumos a la Secretaría de Educación Pública para poder generar un programa de trabajo de cómo superar esos obstáculos, a poder acudir con este programa de trabajo a la Secretaría de Hacienda para solicitar recursos y a su vez distribuir de manera más equitativa los recursos para garantizar que la educación indígena estuviera bastante fortalecida en el tema presupuestal, de capacitación, de personal docente, y poder ir cerrando las brechas de desigualdad, ¿no? Como les mencionaba aquí, fue una escuela la que presentó la queja, la comunidad del alumnado de una escuela, pero el resultado no fue para esa escuela en particular, ¿no? El resultado fue sí para esa escuela, pero sí para todas las escuelas de las comunidades indígenas. Por eso les reitero, las resoluciones del que emite el Consejo son de interés público porque no nada más benefician a una persona individual, sino benefician a todo un sector de la población. Si esto no se logra hacer, evidentemente esta escuela estuvo asesorada por una organización de la sociedad civil que se encargaba de la lucha de los derechos de las personas indígenas, pero no todas tienen esa fortuna. Si nosotros dejamos que entonces, bueno, hay que otra población indígena a ver cuándo consigue este apoyo, vuelve a llegar a un caso del Consejo, seguramente no va a llegar. Y entonces podemos estar incentivando las cuestiones de desigualdad al decir, bueno, pues que llegue caso por caso y caso por caso lo resolvemos en lo individual, ¿no? Por eso es que les comento que estas garantías de no repetición que establece la ley fueron pensadas para eso, para modificar cuestiones estructurales e institucionales y beneficiar a los sectores más desprotegidos. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es mucho más reciente y esta era por unas cuestiones de condiciones laborales, es la 02 del 2016 en contra de Bansefi. En sus condiciones generales de trabajo, ellos establecían como prestación laboral tener un gasto de seguro, un seguro de gastos médicos mayores, perdón. Pero este seguro que contaban
en sus condiciones generales de trabajo, decía específicamente que iban a ser para el trabajador y para la familia. Y en caso que la trabajadora fuera mujer, no iba a cubrir a la familia, solamente a la trabajadora. Así lo decían sus condiciones generales de trabajo, ¿no? Evidentemente había una cuestión de discriminación por género. La argumentación era justamente porque estas condiciones generales de trabajo aparte eran antiguísimas, ¿no? Cuando entonces era el hombre el proveedor y entonces la mujer trabajaba, ellos decían, por más un hobby, entonces pues el hombre es el que tendría realmente la obligación de proveer a su familia, a la esposa, a los hijos, las condiciones necesarias, entre ellas la parte médica, y pues la mujer nada más como trabajaba pues por gusto, pues no importaba porque el marido cubriría el resto de la seguridad médica al resto de la familia, ¿no? Les reitero, estas cuestiones de discriminación son estructurales, vienen desde las partes institucionales y vienen porque vienen de una lógica diferenciada, ¿no? Los derechos humanos evolucionan, cambian constantemente y estamos basando en creencias que a lo mejor teníamos incluso hace un par de años, al día de hoy han quedado rebasadas y han quedado obsoletas. En ese sentido, que llegó un caso al consejo de una trabajadora en lo particular, en donde pues su esposo necesitaba la atención médica, estaba en una situación un poco delicada, y bueno, una vez que se determinó la investigación, pues se determinó que efectivamente el clausurado de las condiciones generales de trabajo traían discriminación de género inmersa, y se le pidió al banco, aparte de incluir en el seguro de gastos médicos a la familia de la peticionaria, en el caso individual, pues también revisar sus condiciones generales de trabajo, y de manera progresiva ir haciendo las modificaciones. Al día de hoy ya no lo tiene, ¿no? Al día de hoy esto ya se quitó, ya se queda en condiciones de igualdad, ya no importa si es trabajador hombre o trabajadora mujer, ambos tienen esta prestación laboral en condiciones de igualdad, ¿no? Por eso les reiteraba aquí, siempre es como una situación que uno vaya beneficiando al resto de la población. Sobre todo porque, como ustedes podrán ver en todos los ejemplos, las personas agraviadas son personas que, a diferencia del presunto agente discriminador, se encuentran en situación de desventaja total, ¿no? Si soy trabajador, pues corro el riesgo de que si interpongo alguna queja o algún procedimiento, pues al contrario, en vez de que se me garantice, me corran. Entonces, no todos tienen la facilidad de continuar con un procedimiento jurídico, muchos lo consideran un riesgo, y hay muchas quejas en el Consejo que no se llegan a hacer quejas porque desde el área de orientación que les comentaba, la persona no se decide, ¿no? Las personas dicen, es que tengo miedo, me van a correr, yo de verdad necesito el trabajo, soy mamá soltera, no puedo mantener a mi hijo, y si me corren, entonces, ¿qué voy a hacer? Y se quedan, y se quedan, y se quedan. Y entonces, justo por eso les decía, siempre hay que tratar de ubicar el caso paradigmático, que sea un ejemplo de todo. La persona peticionaria quiere impulsar el caso y pues eso ayude a beneficiar al resto de la población, ¿no? Entonces, este es el último ejemplo que yo les traía, y nada más para cerrar me gustaría nuevamente recalcar esta situación, ¿no? Las cuestiones de discriminación son cuestiones estructurales, son cuestiones institucionales, son cuestiones que aprendemos desde nuestra casa, desde nuestra escuela, en el ámbito laboral, en el ámbito social, y son muy difíciles de construirlas. Pero siempre la idea es tener la mente abierta de que no porque las cosas se hayan hecho de una manera significan que están bien hechas, sino por el contrario, cuestionarnos la razón de por qué se estaban realizando de esa manera, y con esto nos ayuda a poder transversalizar una perspectiva antidiscriminatoria. Esto nos permitiría a nosotros, y hablo a nosotros como Administración Pública Federal, que somos los garantes de los derechos humanos, ya no hablemos en materia de particulares, que digo, ya la Suprema Corte ha dicho que en materia de igualdad los particulares tienen la misma obligación, pero sobre todo las autoridades tenemos una obligación muy particular para el respeto, pero no solamente el respeto, sino la garantía de los derechos humanos, que implica no solo no vulnerarlos, sino generar acciones para una garantía efectiva, ¿no? Y eso es lo que yo me gustaría dejarlos a ustedes reflexionando sobre este tipo de casos, de decir que los casos que llegan no son casos individuales, son casos que pueden afectar a todo un sector de la población, y pudiéramos estarle negando el derecho a la educación a todas las personas con discapacidad, el derecho a la salud o a la vida a personas con enfermedades huérfanas, o el derecho al empleo a personas
bueno, ahorita han reducido tanto la edad que ya son mayores de 40 años, los límites de edad para acceder al empleo, o a las mujeres que deciden ejercer su embarazo. Entonces, sí veámoslo como cuestiones estructurales y que tenemos más en nuestras manos que un simple caso de trámite, sino que son personas a las que les estamos afectando realmente un proyecto de vida. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mendoza Aguilar, quien está, por cierto, dispuesta a responder algunas preguntas en caso de haberlas. Quienes deseen hacerlo, favor de indicarlo a mano alzada y esperar en sus lugares a que les acerquen el micrófono. Yo tengo una inquietud. ¿Hasta qué acciones tiene el Consejo para hacer efectivas sus resoluciones, sobre todo tratándose de particulares? Porque, pues sí, ya conocemos el procedimiento, pero ¿hasta dónde llega la acción del Consejo? Justo, en materia de particulares, la verdad es que hace falta, desde mi particular punto de vista, reforzar las atribuciones del Consejo. No hay medidas coercitivas que establezca la Ley Federal para prevenir la discriminación en materia de particulares, ¿no? En materia de servidores públicos se apoya mucho del órgano interno de control, el Sistema Nacional Anticorrupción es otra cosa muy diferenciada, pero en materia de particulares realmente la ley no establece medidas de apremio, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí ha sido como una dificultad, son cosas que el Consejo ha buscado promover la reforma correspondiente, y pues en eso estamos, pero bueno, las opciones que hasta ahorita se han dado es a través del área de seguimiento de medidas administrativas, a través del apoyo de otras autoridades que tienen funciones de supervisión, para tratar de modificar esa incidencia, ¿no? Por ejemplo, si es una cuestión en el ámbito laboral, pues apoyarse de la Secretaría del Trabajo, para ver con sus atribuciones de generar políticas públicas, de supervisión, de verificación, y ellos que tienen alguna serie de multas, pues buscar por ahí alternativas para tratar de efectivizar este tipo de medidas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber si en el CONAPRED han tenido experiencias particulares en el tema de quejas en contra de instituciones como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Refugiados, que afecten, que discriminen las personas migrantes. Sí, efectivamente. Las quejas que llegan al Consejo son de temas muy variados y pues cualquier autoridad federal es susceptible a ser, pues en que se haya interpuesto una queja ante el Consejo por un presunto acto de discriminación. Efectivamente, sí hemos tenido quejas en contra del Instituto Nacional de Migración. No se han emitido resoluciones por disposición porque han tenido efectos conciliadores, como les mencionaba, siempre se pondera la conciliación, y lo que se ha buscado y lo que la actitud del Instituto Nacional siempre ha sido en materia de conciliación, ¿no? O sea, siempre busca acercarse a las partes, ver qué es lo que necesitan y tratar de llegar a algún acuerdo. Entonces, se han modificado políticas internas, protocolos de actuación, y con ello y con la atención individualizada de los casos, se ha logrado poder cubrir esa perspectiva antidiscriminatoria en su quehacer. Tardes. Primero, pues felicitarla por su amplia exposición y solo preguntarle sobre un tema. En el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿qué tipo de resoluciones ha tomado el Consejo? El Consejo ha emitido varias resoluciones por disposición, particularmente, bueno, esta, como verán, de la Secretaría de Educación Pública, pues va enfocada directamente a infancia y adolescencia, y ha emitido varias en materia de particulares, particularmente en contra de escuelas privadas, porque es una práctica reiterada la negación del servicio educativo a las niñas y niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad. Lamentablemente, pese a que la Ley General de Educación establece la cuestión de una educación inclusiva y por excepción solamente muy excepcional la cuestión de la educación especial,
que la tendencia a nivel internacional es limitar la educación especial y generar siempre una educación inclusiva, porque eso nos ayuda justamente a las personas a saber cómo interactuar, personas con discapacidad y sin discapacidad, y no generar como estos guetos de todos de un lado y luego los de que no tienes capacidad del otro. El Consejo ha emitido varias resoluciones en ese sentido a favor de los niños y niñas con discapacidad, y ha buscado a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y estas secretarías tienen aparte una réplica estatal en cada entidad federativa, generar políticas públicas que realmente generen costos a las escuelas particulares que cometen este tipo de prácticas. Realmente ya en las escuelas públicas cada vez se da menos, cada vez se logra más la inclusión, pero en las escuelas privadas sí es una práctica reiterada, y pues el Consejo ha tratado de resolverlo, nada más que ahí las situaciones como la educación a nivel básico se da por entidad federativa, y el Consejo no tiene esta parte de la entidad federativa, sino solamente autoridades federales. Se ha buscado la articulación para tratar de generar como una cuestión mucho más preventiva, como les decía, más que de atención a caso por caso, y bueno, pues en eso estamos todavía trabajando. Muchas gracias, y con agradecimiento también a la conferenciante, la magistrada María Isabel Gómez Muñoz, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género de nuestro tribunal, le hará entrega de un reconocimiento. A nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, le entrego este reconocimiento por su valiosísima participación. Esto nos ilustra y nos permite conocer más instituciones de esta naturaleza. Ojalá que muy pronto, hago votos porque así sea, que las resoluciones de CONAPRED, además que no sean vinculatorias de nombre, sino que sean verdaderas resoluciones que tengan efectividad. Creo que así se cerraría un círculo muy importante. Felicidades, licenciada. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este evento, agradecemos la presencia, muy buen provecho y muy buenas tardes.